Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 2. Albus Dumbledore se puso frenético al ver que el instrumento plateado que controlaba las barreras de sangre alrededor de la residencia Dursley ya no emitía botanadas de humo. Las barreras habían caído. ¿Cómo había podido pasar eso? Tenía que llegar rápido para restablecer el encantamiento. De lo contrario, la situación sería demasiado horrible para imaginarla. Dumbledore maldijo en voz baja. No había estado presente cuando las barreras cayeron. El lugar había estado expuesto durante todo un día. Dumbledore llamó a su maestro de pociones a su despacho. Al entrar Severus, Albus lo saludó con cariño. Severus. Asintió y dijo director, reprimiendo sus emociones, pero estaba furioso. Su rostro mostraba que no quería estar allí. Albus no pareció inmutarse por la mirada de su maestro de pociones y rápidamente lo envió a la Red Flu de su despacho. Hay un problema y podría necesitar tu ayuda, fue todo lo que dijo antes de entrar en la Red Flu y, con un destello de llamas verdes, ser transportado a casa de Arabella Fick. Y el hombre lo siguió. Albus. Severus. Exclamó la señora Fick sorprendida. ¿Qué hacen aquí? Las protecciones han caído, dijo con preocupación mientras él y Severus salían de la casa. Dirigiéndose rápidamente al número 4, llamó a la puerta. Tras unos segundos, se abrió y reconoció el rostro de la mujer que quería conocer. Tú. Susurró Petunia con miedo y un dejo de ira. Giró la cabeza hacia la izquierda del hombre y fue entonces cuando notó la ira en los ojos negros de Severus. Después de eso, se le encogió el corazón y palideció como un fantasma. Hola Petunia, me alegro de volver a verte, dijo Dumbledore con una sonrisa. Tengo un par de cosas importantes que comentar contigo. ¿Podemos pasar? Sin esperar su respuesta, Dumbledore entró mientras Severus miraba a Petunia con desprecio y murmuraba algo. Me temo que las protecciones de esta casa han caído. Corres un grave peligro. ¿Dónde está el joven Harry? Preguntó Albus. Petunia tembló al sentir la magia del anciano brillar a su alrededor. Dumbledore frunció el ceño al mirarla a los ojos, intentando usar legeremancia. Lo que vio lo conmocionó profundamente. Vernon Dursley había apuñalado a Harry y lo había arrojado al armario. ¿Acaso el chico también era castigado con frecuencia por magia accidental? ¿Cómo pudo Petunia hacerle eso a su propio sobrino? Harry Potter había desaparecido. ¿A dónde se había metido? Había que rescatar al niño antes de que los seguidores de Lord Voldemort se enteraran. Sería desastroso que mataran al niño que vivió. Cuando el director terminó, Severus miró en su mente y lo que vio lo llenó de ira. Le costó todo su entrenamiento en las artes mentales no maldecir a la mujer con cuello de caballo y a su marido, un morsa. Albus se acercó a él y le susurró algo al oído. Severus asintió a regañadientes y le susurró que echaría un vistazo. Albus asintió y se volvió hacia Petunia, la miró con severidad antes de irse acompañado de Fawkes, quien lo acompañó de vuelta a su oficina. Severus se quedó atrás y miró a su alrededor antes de fijarse en el armario donde el viejo gordo había metido a su sobrino. Al abrirlo, vio un colchón desgastado y lleno de bultos, arañas, dibujos en la pared y sangre por todas partes. Salió y se volvió hacia Petunia con pura rabia. Debería matarte ahí mismo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio sobrino? Si Lily supiera lo que pasó, se revolvería en su tumba por lo que le hiciste, dijo Severus, pensándolo desesperadamente. Nunca lo quisimos. Nos lo dejaron sin previo aviso, dijo Petunia intentando disimular su miedo, pero fue inútil al ver su rostro y encogerse rápidamente. Severus sacó su varita y apuntó a Petunia. Por mucho que quisiera torturarte, el director se pondría furioso y me daría un dolor de cabeza. Pero si tengo que volver aquí, nada me impedirá hacerte desear no haber nacido. Al terminar, ella se asustó muchísimo, deseando desesperadamente que se fuera. Antes de irse, pensó. Ojalá el chico esté a salvo, aunque sería mejor que Albus no lo encontrara. Esto es una mierda. Maldiciendo en voz baja tras desmemoriar a Petunia, se apareció de vuelta en Hogwarts y se dirigió rápidamente al despacho del director. Llegó rápidamente al despacho del anciano y lo vio convocar un montón de instrumentos de plata. Severus supo de inmediato que era un encantamiento rastreador que Dumbledore tenía para el chico. Sonrió con sorna al ver su expresión de asombro y miedo al no poder encontrarlo. Obviamente, estaba bajo poderosas protecciones. Disfrutando en silencio del espectáculo, vio que Albus corrió rápidamente hacia un gabinete secreto. Dumbledore sacó un solo filamento de cabello que estaba guardado en un frasco.
Dumbledore sabía que lo que hacía era ilegal, pero como era el guardián mágico del chico, falso, ya que se lo quitó al capitán de la IGUS sin su conocimiento, no podía acercar al chico a la magia hasta que considerara el momento oportuno. Era por el bien común, pensó mentalmente. Creía tener derecho a garantizar la seguridad de Harry. Si no tenía sangre en su poder, todo estaba en juego. Metió el mechón de cabello dentro del instrumento plateado. Sonrió cuando empezó a resoplarse y brillar. En cualquier momento, sabría dónde estaba el chico. Después de 10 minutos, Albus Dumbledore sonrió satisfecho y aliviado al ver que el instrumento rastreador había logrado triangular las coordenadas. Pero justo cuando lo alcanzaba, se oyó un gemido al fallar el instrumento. Tanto Dumbledore como Severus parpadearon sorprendidos, ambos por razones diferentes. ¿Qué tipo de encantamientos protectores debía tener Harry para que esto hubiera fallado? Debía empezar a buscar a Harry de inmediato. Era imperativo rescatarlo de donde quiera que estuviera retenido. Primero tendría que enviar a Severus a registrar las casas de los antiguos mortífagos. Dumbledore ni siquiera quería pensar en el estado en que se encontraría el pobre Harry si alguna vez cayera en manos de alguien como Lucius Malfoy. Dirigiéndose a Severus, Dumbledore dijo: «Necesito que vayas a buscar a Harry por algún sitio». «¿De verdad, Albus, debo perder el tiempo buscando al mocoso Potter?», preguntó Severus con indiferencia. «Donde quiera que esté el chico, es mejor que estar a tu cuidado. Severus, sabes tan bien como yo que es imperativo que lo encontremos». «Bien», dijo Severus con desprecio antes de darse la vuelta con su capa ondeando y salir de la oficina. 00, de vuelta en el castillo Potter, Harry y Draco observaron a las tres figuras reprender a su abuelo. El anciano intentaba calmar la tensión afirmando que sería mejor así en lugar de que alguien irrumpiera en el castillo sin avisar. Lily fue probablemente la que más alzó la voz, pues acababa de ver a su hijo después de tanto tiempo. «¿En serio? Estos tontos pueden discutir después, tienen cosas más importantes que discutir. Como el hecho de que deberías haber estado aquí, en lugar de en ese infierno», dijo mentalmente Draco, a lo que Harry resopló. Después de 10 minutos, se aburrió y carraspeó ruidosamente para llamar su atención. Los retratos se volvieron hacia él. «¿Podemos saltarnos esta discusión y pasar al grano?» «De acuerdo, tenemos cosas más importantes que discutir, en lugar de discutir». «De acuerdo, Charlus», dijo la mujer junto a su abuelo, dándole más fuerza a sus últimas palabras y mirando a su marido con autoridad. El hombre asintió, para no arriesgarse a enfadar a su esposa. «Esta mujer puede dar miedo cuando quiere», pensó Charlus antes de recomponerse y asentir con la cabeza. La anciana comenzó tras mirar a su marido. «Bien, empecemos, ¿de acuerdo? Me llamo Dorea Potter y soy tu abuela». «El imbécil que está a mi lado», señaló al hombre que estaba a su lado, «es tu abuelo Charlus Potter». «En cuanto a estos dos, bueno, no hay presentaciones», dijo señalando a su hijo y a su esposa. A lo que Harry asintió a su abuela. Dorea miró a su nieto un momento, intentando comprender lo que veía. El niño parecía pequeño y desnutrido. Además, el hecho de que hubiera un tigre junto a él la hizo preguntarse qué preguntar primero. Decidida, le dio un codazo a su esposo y le dirigió una mirada que decía: «Di algo». En lugar de arriesgarse aún más a la ira de su esposa, Charlus tomó la iniciativa y comenzó a explicarle todo sobre la familia Potter. «La más antigua y noble casa de los Potter es una de las familias más antiguas de la Europa mágica», dijo. «Verán, los Potter hemos trabajado en LACME, sirviendo como agentes militares, directa o indirectamente. Nunca nos importó mucho la política en el Wizengamot, nuestro órgano de gobierno, sino que nos centramos más en ser guerreros y protectores, que es nuestro lema familiar. Teníamos elementales, magos de batalla, rompedores de maldiciones, guardianes, jugadores de Quidditch, sanadores, duelistas, pocionistas, hombres de negocios y, lo más importante, magos. Éramos temidos y venerados, ya que nuestras habilidades en la batalla eran inigualables. En el comercio internacional, nadie en Europa nos igualaba. Nos creíamos invencibles, amasando nuestra fortuna mediante astutas tácticas comerciales e inversiones meticulosamente planificadas. Sin embargo, las cosas no fueron color de rosa por mucho tiempo. Charlus respiró hondo. Luego llegó la guerra. Nuestra familia luchó contra Grindelwald y su ejército de magos y brujas oscuros. Incluso antes, Grindelwald, luchamos contra magos y brujas oscuros y siempre nos mantuvimos firmes. Pero con el paso del tiempo, empezamos a perder miembros de nuestra familia por enfrentarlos. La guerra con Grindelwald casi nos aniquila, pero sobrevivimos.
Eres demasiado joven para darte cuenta de lo que pasó en la guerra, así que lo dejaremos así por ahora. Harry negó con la cabeza, pensando que sería mejor no insistir más en el tema. Sobre todo viendo las caras de sus padres y abuelos. Aunque era joven, sabía cuándo dejar de hablar. Quería saber qué era un mago, ya que sonaba intrigante. ¿Qué es un abuelo mago? Preguntó en voz baja. Un mago es el mayor honor que cualquier persona en el mundo mágico puede obtener, y unos pocos son elegidos en todo el mundo. Son esencialmente los guardianes de nuestro mundo. Su poder e influencia exceden las jurisdicciones de Luizengamot y Laigu, concluyó con orgullo. Harry se quedó sin palabras, intrigado por esta información. Después de un largo silencio, su padre habló para romperlo. Lo que me gustaría saber es dónde has estado viviendo estos últimos años y por qué hay un tigre a tu lado. Jaco se presentó y explicó por qué estaba con Adrián. Esto provocó una mezcla de emociones, incluyendo un sentimiento de orgullo por su padre y su abuelo. Mientras tanto, su madre se quedó en silencio, conmocionada, y su abuela se debatía entre la felicidad y el hastío del tigre blanco. Sin embargo, cuando Jaco miró a Harry, ¿deseas que les diga dónde has estado viviendo o prefieres hacerlo tú? Le preguntó al chico. Tras pensar unos minutos, Harry dijo, hazlo tú, a lo que Jaco asintió. Volviéndose hacia los retratos, comenzó a contarles sobre la vida de Harry con sus tíos. Tras contarles todo, las 4 figuras estaban furiosas. Su madre lloraba en silencio mientras maldecía a su hermana y a su marido hasta el infierno. Su padre intentaba desesperadamente controlar su ira, pero fracasaba estrepitosamente. En cuanto a sus abuelos, su abuelo en particular maldecía sin parar y juraba que si no estaba muerto, los mataría él mismo. Los 4 siguieron gritando y maldiciendo al mugle con el que vivía Harry durante los siguientes 20 minutos, antes de calmarse lo suficiente como para reanudar el interrogatorio. ¿Cómo pudo pasar esto? Preguntó James. ¿Dónde estaba Sirius y, sobre todo, cómo acabaste allí? En nuestro testamento se mencionaba que no debías acercarte a Petunia y su familia. Harry estaba confundido sobre lo que su padre le preguntaba. A tu primera pregunta, ¿quién es Sirius? La segunda, lo único que recuerdo es que le dijiste a mamá que me llevara y corriera, y luego un tipo con capucha le lanzó una maldición verde a mamá y luego intentó apuntármela a mí. Después de eso, un hombre alto, de pelo largo y negro y nariz aguileña, aparece y me abraza diciendo lo siento, pequeño antes de irse. Lo siguiente que recuerdo es que estoy dormido en los brazos de un tal Hagrid, reunido con Dumbledore y la profesora McGonagall. La familia lo miró con caras indescifrables, así que continuó. Tengo memoria idética, ¿no? Puedo oír cosas incluso cuando duermo. Quizás debería intervenir y contarte lo que sé, dijo Jaco sin mucha alegría. El día que te traje aquí te dieron una paliza horrible y casi mueres. Los elfos te salvaron y te quitaron ciertas cosas que te pusieron. Algunas eran hechizos de obliviación, encantamientos de rastreo y bloqueos de tu magia. Dijo, omitiendo el horrocrux en la cicatriz del chico, que era algo que el chico aún no debía saber. Cuando terminó, se desató el caos, la mayoría de las veces por Charlus, que maldecía a todo pulmón. Nunca confió realmente en el director, pues siempre sospechó que tenía intenciones ocultas, pero lo que escuchó de Jaco fue suficiente para ponerle una expresión de pura rabia. No solo eso, sino que oír que Minerva, una mujer a la que respetaba, se doblegara a los deseos de Albus era inaceptable. En cuanto a Hagrid, aunque nunca le guardó rencor, nunca confió plenamente en él, ya que era demasiado imprudente, incapaz de guardar un secreto ni para salvar su vida, y uno de los perros más leales del anciano. Si viviera ahora mismo, mataría al director él mismo o le haría revivir sus peores pesadillas por lo que le hizo a su familia. Había límites que nunca se debían cruzar, y cruzaron el más grande. Mientras su padre intentaba devanarse los sesos sobre lo sucedido, James también estaba impactado por la noticia. Para él, Sirius era su mejor amigo y la única persona a la que consideraba un hermano. Aunque podían ser parientes, ya que su madre era la hermana menor de su tío Arcturus Black, se llevaban de maravilla. Demonios, fue el padrino de su boda y el padrino de su hijo. Jamás abandonaría a Harry, especialmente con la hermana de Lily. Esto solo le planteó más preguntas que tendría que hacerse más tarde. Otra persona que le vino a la mente fue la persona con la que tenía una rivalidad, Severus Snape. Antes de su primer año en Hogwarts, en el tren, los dos chicos inmediatamente se disgustaron. Uno quería estar en una casa de valentía y el otro en la casa de astucia. Con el paso del tiempo, los dos chicos estaban constantemente peleándose, era como una batalla interminable entre ellos.
La situación empeoró a medida que avanzaba su tiempo en Hogwarts. James y sus amigos solían hacerle bromas dañinas y vergonzosas. Por si fuera poco, a menudo lo intimidaba siempre que tenía la oportunidad. Severus solía contraatacar con la misma crueldad y fuerza cuando se enfrentaban. Sin importar quién lo iniciara, ambos se excedían. Incluso competían en sus estudios. James prefería transformaciones y runas antiguas, mientras que Severus se inclinaba más por la defensa contra las artes oscuras y las pociones. Nunca ayudó que pertenecieran a casas que se odiaban ferozmente. Si acaso, lo empeoraba. En cuanto a Lily, después de escuchar a Harry describir al hombre, supo de inmediato que era su amigo de la infancia y hermano en todo menos en la sangre. Severus no era perfecto, no, pero nunca lastimaría a un bebé inocente, especialmente no al suyo. Recuerda contarle a su hijo historias sobre su tiempo antes y después de Hogwarts, incluso mencionó a Severus en más de una ocasión, ya que era su amigo más antiguo mientras crecía. Le sorprendió que Severus incluso viniera a disculparse con su hijo a pesar de nunca conocerse oficialmente, pero ella siempre supo que había algo bueno en él, solo que siempre era frío y tenía problemas para expresar sus emociones. Volviéndose para mirar a su esposo, quien estaba sorprendido, comenzó a explicar lo que estaba pasando. James se molestó al principio, pero se calmó después de darse cuenta de que él tampoco era perfecto y que él fue quien causó la ruptura entre ella y Severus en primer lugar. Después de mucha discusión, Draco rugió lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos. Si bien todos ustedes pueden necesitar tiempo para comprender lo que se ha dicho esta noche, creo que esto será suficiente por hoy, ya se ha dicho suficiente y, si bien todos ustedes pueden querer respuestas, pueden esperar hasta una fecha posterior. Dorea fue la primera en responder. Draco tiene razón, aunque habrá cosas que habrá que explicar más adelante, dijo con firmeza. Los demás simplemente asintieron, pues sentían que esto era solo el comienzo de una larga discusión que debería haberse abordado hace años. Lily habló justo cuando su hijo y Draco estaban a punto de irse. «Draco, ¿cuidarás de mi hijo, por favor?», preguntó suplicante. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor, cuídalo». Draco la miró durante un largo minuto y luego respondió. «Humana, no estaría aquí si no hubiera querido serlo, te doy mi palabra de que cuidaré de él». «Gracias», le sonrió al dios y se volvió hacia su hijo después de despedirse. Salieron del estudio. 8 de agosto de 1986. Un pequeño Harry de 6 años se despertó al oír su alarma, programada para las 5:20 am. Rápidamente se puso unos pantalones cortos y una camiseta holgada para comenzar su rutina de ejercicios matutina. Al salir, vio que Draco lo esperaba. El monarca blanco insistía en que Harry fuera entrenado para mejorar su magia. Esto ocurrió solo unos días después de que se recuperara por completo y recibiera los nutrientes necesarios. Aunque Harry aún no podía tener su propia varita, debido a la ley no le impidió practicar otras formas de defenderse. Al principio, el entrenamiento fue duro para él, pero después de un tiempo pudo recomponerse y encontrar un ritmo. Sus entrenamientos generalmente consistían en correr y nadar para aumentar su resistencia. Después de eso, entrenaba en el uso de varios tipos de armas. Lanzar shuriken, jutsu, katana, nunchaku, lanzas y sai gemelos. Si no era uno de estos, se enfocaba en el combate cuerpo a cuerpo, el sigilo o en practicar sus habilidades elementales o metamorfómago. Por lo que aprendió de sus padres, abuelos y Draco. Aprendió que era un metamorfómago parcial, solo podía cambiar los colores de sus ojos, piel y cabello junto con su estilo. Un rasgo que heredó de su abuela, ya que ella era miembro de la familia Black. Sus habilidades elementales los sorprendieron, y estaban extremadamente felices de tener otro elemental en la familia. Descubrió que su padre era mago de fuego y tierra, mientras que su madre era de tipo agua y viento. Harry heredó los cuatro, pero también poseía la capacidad de generar rayos, la cual heredó de su abuelo. Una vez terminado su entrenamiento matutino, se duchaba y desayunaba. Tras ponerse ropa cómoda, se dirigía al comedor a desayunar. «Buenos días, joven Adrián», oyó decir a sus elfos mientras se dirigía al comedor. Harry le devolvió el gesto. «Buenos días a todos», fue todo lo que dijo antes de despedir a los elfos domésticos. Tras un buen desayuno que le prepararon, se reunió con Draco en la sala de estar, donde lo vio desayunando. Draco notó la llegada de Adrián y se alegró de verlo. «Debo decir que, pequeño, te estás adaptando más rápido de lo que pensaba», dijo Draco, a lo que Harry sonrió ante el cumplido. «También tengo un par de cosas que me gustaría comentar contigo, relacionadas con la información que me diste hace un tiempo».
Ari simplemente asintió. Hacía un tiempo le había contado a Byako que oía dos tipos de voces diferentes cada vez que dormía. Una era masculina y la otra femenina. La primera le sonaba familiar y la otra parecía la de una niña pequeña. Por lo que me has contado y por lo que he podido deducir, es evidente que eres un mentalista y parece que ya te has conectado con dos personas, le dijo Byako. Esta información dejó a Ari en silencio, incapaz de articular palabra. Lo segundo que quiero decirte es que he decidido convertirme en tu verdadero familiar. Adrián se tomó unos minutos para intentar evaluar lo que acababa de aprender. Durante su estancia en el castillo, pasó mucho tiempo en la biblioteca familiar. Para su asombro, la biblioteca familiar era enorme, con 4 plantas llenas de libros diversos. La planta baja era la sala de estar con chimenea, 3 sofás y retratos para poder hablar con su familia y conocer su opinión sobre ciertos temas. Básicamente, era allí donde pasaba la mayor parte del tiempo, ya sea estudiando o buscando un lugar tranquilo. Hace unos días leyó un par de libros sobre la historia de los familiares y lo que significaba ser elegido por ellos. Por lo que pudo deducir, tener un familiar era raro, y tener un familiar verdadero era aún más raro, ya que no se habían visto en más de 5 siglos. En cuanto a un mentalista, también era raro, ya que solo las personas con aptitudes para las artes mentales podían obtener la habilidad. Superando la sorpresa, miró a Byako con una mezcla de expresiones. Bueno, necesito sentarme, dijo mientras se sentaba en uno de los sofás. Así que, es cierto que soy un mentalista después de todo, pero no sé con quién me he conectado. Además, ¿por qué querrías ser mi verdadero familiar? Creía que eras mi guía y protector. Ari lo miró con una expresión feliz pero confusa. Vamos, joven, de las 2 personas con las que estás vinculado, creo que es obvio quién es el primero, pues ya lo conociste hace años, cuando eras un bebé. Esto llamó la atención de Adrián, quien, sorprendido, tenía una idea de a quién se refería Byako. Byako se alegró de que el niño pudiera deducir de qué hablaba. En cuanto a tu siguiente pregunta, he estado pensando en esto durante un tiempo y, por lo que puedo ver, tienes semillas de grandeza en ti y he llegado a considerarte mi propio cachorro. La siguiente razón es que hace mucho tiempo se dijo que los 4 dioses de la tierra serían convocados para elegir a alguien digno. Esta persona garantizará que la paz y la prosperidad reinen en el mundo mágico y purificará los pecados de la corrupción. El protector de la magia. La mente de Adrián se llenó de energía ante la información que acababa de recibir. Sentía que la Navidad se había adelantado este año. Tras un minuto de recomponerse, miró al dios y asintió. ¿Cómo te convierto en mi verdadero familiar? Byako lo miró críticamente durante unos segundos. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Preguntó con firmeza, a lo que Ari asintió. Muy bien, entonces pon tu mano sobre mí y deja que tu magia fluya en mí. Mientras lo haces, recitaré el antiguo canto que sellará el pacto entre nosotros. Ari hizo lo que le indicó y colocó su mano sobre la cabeza de Byako y permitió que su magia fluyera dentro de él. Byako comenzó a recitar. Yo, Byako, el que gobierna la tierra de la magia, por la presente te elijo como mi verdadero familiar. Una luz dorada envolvió a ambos, lo que significaba que el proceso de vinculación estaba casi completo, todo lo que quedaba era que Ari aceptara, lo cual hizo de inmediato. Yo, Adrián James Potter, por la presente acepto a Byako como mi verdadero familiar, así sea. Cuando completó el canto, el brillo se hizo más brillante, informándoles que el vínculo se había completado antes de que el brillo desapareciera. Wow, eso fue increíble, dijo. En efecto, ahora soy tu verdadero familiar. Mira tu brazo izquierdo. Ari miró y notó rayas de tigre en su brazo. Las rayas simbolizan que ahora somos uno y nadie puede destruirlo. El chico se quedó completamente sin palabras. Creo que es hora de que finalmente conozcas a este Severus Snape, dijo Byako, ha llegado el momento de obtener respuestas que deberían haberse abordado hace años. Adriana sintió demasiado tiempo. Tenía preguntas que necesitaban respuesta. Solo esperaba obtener algo de claridad. Adrián convocó a un elfo doméstico y le pidió pergamino y tinta para escribirle una carta. Tras 10 minutos de escribirla, la carta estaba lista, con la esperanza de que, en todo caso, el hombre la leyera y aceptara su invitación. Respirando hondo, decidió ir a por ello. Pipei, ¿puedes venir, por favor? Le preguntó a uno de los elfos domésticos, y con un chasquido, el elfo doméstico apareció frente a él. Pipei, aquí, joven Adrián.
Hola, lamento molestarte pero me gustaría que le llevaras esta carta al señor Severus Snape, le dijo Harry al pequeño elfo. Sin embargo, entrégasela solo cuando esté solo y asegúrate de que nadie más te vea. El elfo chilló, antes de tomar la carta. Así se hará, señor, y seré discreto al entregar la carta. Gracias, dijo Adrián con una sonrisa y le dio una palmadita en la cabeza. Al instante siguiente, la elfa desapareció. 00, en las mazmorras de Hogwarts, Severus estaba sentado en su sofá, bebiendo whisky de fuego para tranquilizarse tras una reunión con los demás profesores en la sala de profesores. El tema era el nuevo curso escolar, ¿qué esperar? Por suerte, el director estaba en una conferencia de la IGU en Estados Unidos. Así que Minerva lo sustituía ese día, ya que era su subdirectora, así que toda la reunión fue una gran pérdida de tiempo. Tras la reunión, que duró 2 horas y media, Severus se dirigió rápidamente a sus aposentos para leer el último invento de la Sociedad Británica de Pocionistas. Era su forma de desahogarse. Podía tener un rato a solas y disfrutar del silencio. Tras un rato leyendo el artículo, un chasquido le llamó la atención. Vio a un elfo doméstico parado frente a él. A Severus no le gustaban los intrusos, sobre todo los que entraban en sus aposentos sin avisar. Se puso de pie rápidamente, varita en mano, dispuesto a reprender al elfo por molestarlo. Espera, exclamó el elfo, no vine aquí para hacerte daño. Solo vine a entregarte una carta de mi amo. Severus aún la apuntaba con su varita, entrecerrando los ojos al ver a la elfa doméstica, pues no sabía a quién pertenecía. En lugar de arriesgarse a un incidente, decidió consentir a la pequeña criatura. ¿Quién eres y a qué señor sirves? Preguntó Severus con cautela. Soy Pipei, chilló suavemente. Sirvo a la más antigua y noble casa de los Potter. Esto captó su atención de inmediato, pues tenía una vaga idea de quién podría haberla enviado, ya que solo quedaba un Potter en el mundo. El joven amo Adrián me pidió que le entregara esta carta. Severus apuntó con su varita a la mesa de centro y el elfo captó el gesto al instante y dejó la carta sobre la mesa. En ese momento, el elfo se alejó. Severus vio la carta y lanzó algunos hechizos para asegurarse de que no fuera una trampa. Después de que le dijeran que la carta estaba a salvo, fue a abrirla y ver qué decía. Querido profesor Snape, me llamo Adrián James Potter, hijo de los difuntos James y Lily Potter. Aunque sé que esto puede parecer extraño dado que nunca hemos hablado, sentí que era necesario aclarar las cosas entre tú y mis padres, especialmente entre tú y mi padre. Por lo que dijeron, es a la vez agradable y desagradable. Sé que mi padre no fue la persona más amable ni agradable contigo, por eso, te pido disculpas. Cuando me contó sobre sus días en Hogwarts, me sentí feliz y decepcionado por lo que él y sus amigos hicieron. Por un lado, me alegró que fuera un hombre valiente que defendía a sus amigos y sacaba buenas notas en la escuela. Sin embargo, por otro lado, me molestó saber lo que hacía en su tiempo libre, especialmente con los demás estudiantes, principalmente contigo. Si bien entiendo bien, te intimidaba abiertamente y te gastaba bromas crueles e injustificadas. Salirse con la suya era pasarse de la raya. Si bien él era un imbécil arrogante, tú tampoco eras un ángel, ya que oí que respondiste con la misma fuerza. En algunos casos, no te culpo porque desprecio a los acosadores y tuve que soportar a mi tía Muggle y a su familia. En cuanto a mi madre, dijo que eras como un hermano para ella y que tuviste una vida difícil antes de ir a la escuela. No me entrometí porque era asunto tuyo, así que lo dejé ahí. Mencionó que eras muy inteligente y muy hábil tanto en pociones como en las artes oscuras. Como yo lo veo, no hay nada malo en estar fascinado con un tema. Solo te hace humano. Además, estudiar temas no hace a una persona malvada, son sus acciones las que definen quién es. Nadie en este planeta es perfecto, pero tenemos la opción de seguir cometiendo errores o podemos aprender de ellos y ser mejores. Por eso te escribo. Escuché que puedes ser frío y cínico por parte de mis padres. También mencionaron que tenías otra cara, un hombre justo y honorable. Me gustaría verlo por mí mismo y, con suerte, ver a la persona que mi madre vio. Si no deseas verme, la decisión es tuya. Solo te pido que no le digas a nadie que te escribo. Sin embargo, si decides reunirte conmigo, llama a Pipe y pídele que te lleve a mi casa a solas. Sinceramente, Adrián James Potter, de la más antigua y noble casa de los Potter. Cuando Severus terminó la carta, se le saltaron las lágrimas y no podía creer lo que acababa de leer. El pobre Severus estaba desgarrado. Aunque James no le agradaba, Lily sí le importaba. Sentía el corazón destrozado. Le debía no solo a Lily, sino también al chico la oportunidad de conocerse y aclarar las cosas entre ellos.
Tras unos minutos para recomponerse, decidió ir a verlo. Pero tuvo que inventar una excusa para dejar el castillo. Pensando con rapidez, recordó que estaba estudiando para obtener su título de hechicero en pociones y necesitaba ingredientes. Tras serenarse y recoger sus cosas, se dirigió a la oficina de Minerva para informarle que se marchaba por un tiempo. Severus llegó a la oficina del subdirector, donde encontró a Minerva revisando la agenda de lecciones que había estado preparando para sus clases. Severus emitió un gruñido para avisarle que estaba en la puerta. Ella lo saludó y él simplemente asintió. Me iré del castillo un rato porque necesito recoger algunos ingredientes para mi proyecto de hechicero, dijo con suavidad. Minerva le dirigió una de sus infames miradas penetrantes antes de preguntar. ¿Qué tienen de malo los ingredientes que tenemos aquí, Severus? Severus simplemente se burló de su pregunta y luego respondió. Los ingredientes aquí son demasiado simples y necesito ingredientes más complejos. Además, Minerva, cuando comience el nuevo trimestre en septiembre, estaré hasta el cuello de tontos. Mientras tenga tiempo, me gusta tener tanto tiempo para mí como pueda, ojalá esto sea suficiente para convencer a la mujer. Además, ¿no eres tú quien dice que necesito salir más? Minerva pensó en lo que dijo y después de unos minutos de reflexión cedió. Está bien, solo ten listo el programa de tu clase cuando regreses, le dijo con firmeza. Severus simplemente sonrió. Ya está terminado, le dijo antes de irse con su capa ondeando. Snape se dirigió al punto de aparición, considerando el aspecto del chico y debatiendo de qué quería hablar. Contempló el encuentro hasta que llegó a las puertas de Hogwarts, donde se topó con el director, que acababa de regresar de su reunión en el extranjero. Severus suspiró mentalmente cuando Albus lo detuvo y le preguntó a dónde se dirigía también. Tras explicarle el motivo de su partida y confirmarlo con Minerva, Albus asintió, haciéndole saber que lo entendía, antes de regresar a su despacho. Severus se apareció en la mansión Prince, donde fue recibido por uno de sus elfos. Buenos días, maestro Severus, lo saludó cálidamente el elfo. Severus respondió. Escuchen, informen a los demás que estaré fuera por un tiempo y si alguien pregunta dónde estoy, díganles que conseguiré ingredientes. Si preguntan qué ingredientes, díganles que conseguiré huevos de Runesport junto con lágrimas de la serpiente cornuda. ¿Entienden? Sí, el maestro Marchosias entiende e informará al resto de los elfos, dijo el elfo antes de irse. El hombre asintió antes de llamar al elfo de Potter. Pipei, estoy listo. Con un chasquido, el elfo apareció frente a él y le entregó un pergamino para que leyera. El castillo Potter se encuentra en el bosque de Thetford, Norfolk/Suffolk. Lo leyó y lo memorizó antes de que estallara en llamas. Pipei lo agarró del brazo y lo llevó al castillo Potter con un suave pop. Lo siguiente que Severus supo fue que estaba frente a las puertas del hogar ancestral de los Potter. Era realmente un espectáculo digno de contemplar. Pipei lo condujo al interior del castillo, a la sala principal, donde le dijo: Póngase cómodo, joven amo Adrián, llegará en unos minutos. Fue todo lo que dijo antes de irse. Severus miró a su alrededor y quedó silenciosamente impresionado. La sala principal estaba ricamente decorada y observó el escudo de la familia Potter junto con su lema. El escudo, rojo y dorado, mostraba un león de Nemea y un tigre de Bengala con espadas entrelazadas, entre ellos un escudo y un dragón. Debajo, el lema. M. Ilitibus et Protectores Eius, traducido como guerreros y protectores. Llegaste antes de lo que esperaba. Severus se giró y sintió que no era la única persona en la habitación. En la entrada vio al chico que estaba decidido a conocer junto con un tigre blanco.